presentándose. Y pues bueno, agradeciendo esta participación de todos ustedes, tanto como presentando temas con la doctora Susi y la doctora Eugenia, y también como asistentes, el resto de los compañeros. Como bien dice el doctor Rueda, es una innovación del colegio, ya estamos acabando el segundo año, pero intentando que si esto les parece una buena temática, la pueda la doctora Alma continuarlo posteriormente y hacer esta actualización científica en cuanto a los artículos médicos de revisión. Doctor Rueda, si quieres dar algunas palabras. También recordar que esta plática va a quedar grabada para YouTube. Si ahorita no se pudieron conectar los compañeros, se va a subir a la plataforma y la podrán ver con calma posteriormente en el canal del colegio de YouTube. Adelante, Rueda. Pues nada más, como comentaba con la doctora Soto, agradecimiento, Fernando. Estamos en confianza, por eso le hablo Fernando, ¿eh? Sí. Agradecimiento por estas inquietudes que tienes, ¿no? Y que ojalá que sea el inicio de poder persistir con nuestras sesiones bibliográficas, y no a 2 veces al mes, una vez, ¿verdad? Pero todo depende del quórum de los compañeros que asistan, ¿no? Gracias a los ponentes y iniciamos, fue porque tenemos poco tiempo. Es correcto, Rueda. Como decíamos, ahorita está esta sesión en el Zoom abierto. Todo el mundo tiene micrófono, tiene video disponible. Entonces, pero también tenemos la desventaja de que el tiempo son solamente 40 minutos. Que por otra parte también es bueno que tengamos una plática así ligera, rapidita, y sobre la marcha iremos viendo si damos más tiempo o no para estas sesiones. Bueno, en esta ocasión, permítame un segundo, creo que me salí del Zoom. ¿Sí me siguen viendo o no? Vemos el escudo Ajá, El colegio vemos nada el más, escudo, ¿verdad? del pero colegio, sí. Pero creo que no aparece mi pantalla. Un segundo. Algo está por aquí pasando que no aparece la pantalla. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bien, decimos, la temática de hoy va a ser platicar acerca de el retardo, la restricción de crecimiento intrauterino. Se hizo esta invitación abierta a todos los compañeros y la doctora Susi Soto y también la doctora Eugenia aceptaron participar con algunos temas. Queremos recordar nada más brevemente que este término de restricción de crecimiento fetal también se conoce como restricción de crecimiento intrauterino restringido, pero por ningún motivo ya se permite decir que es un retardo del crecimiento intrauterino. Esto pues en función de que se estaba pensando que el retardo asumía a un defecto neurológico, a un defecto del desarrollo, y por tanto ya no se debe decir retardo de crecimiento intrauterino, solamente como restricción o como crecimiento intrauterino restringido. La ISUOC ha presentado unas bases, unas guías prácticas para hacer una biometría y poder evaluar el crecimiento fetal de los productos y en base a esta biometría poder determinar con seguridad cuando se trata de un pequeño o de un producto grande, ya que muchas veces estamos hablando de una restricción del crecimiento fetal, pero en realidad estamos midiendo mal al producto y es lo que está dándonos un error diagnóstico. La restricción del crecimiento fetal es una de las patologías del crecimiento, pero también el feto grande es otra patología que es la macrosomía. En este momento vamos a enfocarnos únicamente a lo que es la restricción del crecimiento fetal. Y como decíamos, la ISUOC nos ha dado las guías para poder tomar la biometría, calcular el crecimiento, el peso fetal, y se dice que entre la semana 4 a 5 de gestación hay que medir el diámetro medio del saco gestacional, pero por ningún motivo se puede fechar o asignar fecha estimada de parto. Esta fecha estimada de parto vamos a tenerla entre la semana 6 a la 9,6 días, midiendo la longitud cráneo-cauda, o bien entre la semana 10 a la 13,6. Posteriormente, semana 14 a semana 24, vamos a medir circunferencia cefálica y o longitud femoral, y ambas medidas deben concordar. Después de semana 24,
por ningún motivo vamos a asignar edad. Vamos a tomar únicamente tamaño, peso, pero no podemos asignar edad gestacional. Esto porque ya hay un margen de error de más o menos 2-3 semanas. Y entonces, como decíamos, hay que diferenciar entre lo que es un feto macrosómico o un feto que tenga restricción del crecimiento fetal. Hay que recordar que se puede decir que es un feto adecuado para la edad gestacional, un feto pequeño para la edad gestacional, un feto grande o un feto con restricción del crecimiento fetal, y darle apellido a esta restricción con los términos de comienzo temprano antes de semana 32 o de comienzo tardío después de semana 32. Dado que los términos simétrico y asimétrico no proveen ninguna información clínica y por lo tanto ya no deben de ser aplicados. Debemos decir únicamente restricción de comienzo temprano o tardía, pero no simétrica o asimétrica. La FASGO en Argentina hace un consenso en 2017 y determina algunas normas para poder determinar lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, que es, por definición, la insuficiente expresión del potencial genético de crecimiento de un feto, también llamado crecimiento intrauterino restringido. La revista Time pone hace tiempo una publicación en su portada donde dice cómo estos primeros 9 meses de un bebé pueden impactar al resto de la vida de un adulto. O sea, realmente es trascendental, y lo sabemos actualmente, que todo este fenómeno del embarazo va a conllevar el resultado de patologías en la vida adulta, como puede ser la diabetes, la hipertensión o enfermedades crónico-degenerativas. Dicen, hay un algoritmo. ¿Qué es pequeño en realidad? Primero que nada, hay que determinar el peso fetal estimado por debajo de la percentila 10, teniendo en cuenta que si la FUR es correcta, si es correcta, vamos a empezar el algoritmo. Si no es correcta la FUR, entonces estamos ante una disyuntiva porque no tenemos una edad confiable de amenorrea. Si es correcta la última regla, las causas de que un niño sea pequeño pueden ser malformaciones congénitas, infecciones, cromosomopatías, y por tanto habrá que hacer estudios serológicos, neurosono, ecocardio, tóxicos en orina, cariotipo, etc. Y finalmente, lo que va a dar la pauta será el Doppler. Doppler que puede ser de uterinas, de umbilical, cerebral media, ductus venoso, y en base a esto tener un diagnóstico para conocer la gravedad del caso de la restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, esto era como una introducción únicamente para poder iniciar con nuestra revisión bibliográfica del día de hoy. La doctora Susana Soto nos va a presentar ahorita un artículo que es referente a el diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino. Doctora Susi, le dejo la palabra. Muchas gracias, muy bien. Bueno, como lo pudieron observar, compartí un artículo que fue publicado en el Instituto Nacional de Perinatología como una propuesta clínica para el diagnóstico, clasificación y manejo de la restricción. Aunque sabemos que es una condición muy común, todavía los colegios a nivel mundial, algunas sociedades de ginecología, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, lo que es la visión estadounidense, española, australiana y británica, no se ponen de acuerdo en las clasificaciones y ha sido tema de discusión en cuál parámetro o cuál escuela seguir, ¿no? Realmente, como lo comenta la ISOC, trata de crear un consenso para que obviamente haya más objetividad y sobre todo establecer el manejo y el tratamiento oportuno para estos fetos que son potencialmente restringidos, ¿no? Hay mucha discusión actualmente en los últimos congresos si realmente los fetos pequeños sean constitucionalmente pequeños o realmente tienen una condición que los predispone a nivel placentario
cuando hablamos obviamente de la restricción de origen placentario no genética, obviamente para, bueno, ver si tienen factores de riesgo y qué tanta probabilidad de secuelas o complicaciones, tanto inmediatas al nacimiento o a lo largo de la vida, como, digamos, retraso psicomotor, o también incluso ya de enfermedades de expresión en la edad adulta, ¿no? Como habíamos comentado. Entonces, esa inquietud surge en el instituto porque obviamente digamos que las guías más utilizadas por nosotros en la práctica clínica son las del Clínic de Barcelona, que han sido las que tienen mayor difusión. Sin embargo, obviamente no han mostrado a veces, en muchos casos, probabilidad, digamos, de que se pudiera repetir lo que hicieron, bueno, con lo que se basaron en ese estudio. Entonces, por eso, bueno, entra esa inquietud de hacer una propuesta de cuál es la mejor guía clínica o cuál es el mejor, digamos, artículo y de qué manera podemos seguir mejor a estos bebés, ¿no? Entonces, no sé si pueda compartir la pantalla o Sí, igual doctora. sí, sí, Adelante. ¿ah? ¿Sí? Sí. Porque dice que como que me inhabilitó, pero bueno, no importa. Entonces, ese artículo, bueno, es una revisión temática. Entonces, se analizaron varios puntos, ¿no? Que ya lo vimos unos aquí ahorita con la ISOC, en donde obviamente nos cuestionamos, bueno, ¿qué es una restricción del crecimiento? Sabemos que puede tener un origen genético, que puede ser constitucionalmente, o que también puede tener el origen placentario, que es la causa más frecuente, ¿no? En este caso, uno de los errores más comunes es que muchos de las pacientes, como se menciona aquí, hay una falla en la precisión de la edad gestacional. La mayoría de los pacientes cuando empiezan el control prenatal, lo inician ya de forma avanzada, ¿no? No llegan todas, obviamente, en el primer trimestre, que sería lo ideal, ¿no? Y como comentan las guías de la ISO que comentó hace un momento el doctor Fernando, efectivamente, ¿no? La medida más exacta para tener la precisión de la edad gestacional es la longitud cráneo-cauda, donde hay una diferencia, una variabilidad de 2.7 días con la edad gestacional real. Si tomamos en cuenta la fecha de última regla, de acuerdo a las diferentes bibliografías que fueron consultadas en este artículo de revisión temática, se habla que la estimación por fecha de última regla puede variar de 14.7 días aproximadamente, tomando en cuenta la fecha de última regla. Entonces, de ahí la importancia, obviamente, de siempre cuando nos enfrentemos a un feto con sospecha de restricción del crecimiento intrauterino, hay que pedirle los ultrasonidos más tempranos que tenga la paciente. Lo ideal es el que se realice entre la semana 11 y 13.6, que aunque pudiera ser una práctica a lo mejor que uno da per se, muchas veces se omite. Y obviamente es cuando existen clasificaciones de bebés que son completamente sanos y que se catalogan como bebés restringidos, ¿no? Continuando con los resultados de esta revisión, obviamente pues se estipuló que lo más confiable era la longitud cráneo-cauda en esas semanas, ¿no? Y bueno, obviamente si no se cuenta con ese ultrasonido, pues el ultrasonido más temprano antes de la revisión que estamos realizando, ¿no? La sospecha clínica de RCU, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros ultrasonográficos? También aquí es importante tomar en cuenta el macroambiente. No podemos dejar de lado, en este caso, la condición o el ambiente materno, ¿no? Entonces, obviamente, en pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos, hipertensión, fumadoras, diabéticas, hipertensas, obviamente ellas tienen un factor de riesgo, incluso cuando ustedes aplican la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, obviamente se habla de que en este grupo de pacientes va a haber mayor riesgo. Entonces, obviamente ahí considerar ese patrón individual del macroambiente en el que está creciendo ese feto. También, bueno, este artículo habla de los parámetros ultrasonográficos y aquí obviamente entra la disyuntiva, ¿no? ¿Cuál de los parámetros biométricos, es el más exacto, ¿no? Y eso ha sido múltiples discusiones de muchos expertos a nivel mundial, ¿no? En el que más establece el parámetro en el que podemos sospechar de una restricción temprana que se pudiera presentar es en la circunferencia abdominal. ¿Por qué? Obviamente por los cambios a nivel hepático, debido, bueno, a la respuesta que va a ser adaptativa al feto, es cuando el bebé se empieza a quedar en el crecimiento. Bashat y otros expertos han analizado cuál es el mejor parámetro para establecer si el peso fetal estimado o la pura circunferencia abdominal. Aquí, obviamente, ¿qué concluye esta revisión temática? Se tiene que individualizar el caso y si nos encontramos ante una circunferencia abdominal
menor al 5%, aunque ya con el peso fetal estimado se compone un poquito el crecimiento fetal, o tenemos un peso fetal estimado por debajo del percentil 10, tenemos que estar siguiendo a ese feto. Porque posiblemente a lo mejor en ese momento con la circunferencia abdominal no presenta la restricción como tal, pero en un futuro sí la pudiera presentar. Entonces, obviamente el parámetro más exacto ahorita que se toma en cuenta es el peso fetal estimado. ¿Cuáles guías, no? Obviamente hay infinidad de tablas. Bueno, el Clinic de Barcelona tiene sus propias tablas que incluso incluyen el sexo o el género del feto y también, obviamente, edad gestacional. También, obviamente, en los ultrasonidos, bueno, contamos, obviamente, con diferentes tablas en el extremo superior derecho. Ustedes pueden visualizar qué tipo de tabla es la que se está aplicando, ¿no? Y la que, obviamente, ha mostrado más confiabilidad han sido las de Haddock, ¿no? Haddock, incluso Intergrowth, que también se trató, bueno, obviamente, de dar impacto, Williams, no han mostrado la precisión para, obviamente, identificar cuál es el peso fetal estimado lo más cercano al feto. Entonces, se recomienda, obviamente, basarnos en las tablas de Haddock para poder sospechar, bueno, que un feto que queda por debajo del percentil 10 puede tener un potencial de riesgo para restricción. Otro de los puntos que se analizan, pues obviamente es la valoración fetal especializada, ¿no? Pero aquí muchos de nuestros pacientes obviamente llevan control prenatal en primer nivel de atención, ¿no? Con médicos generales y entra la disyuntiva, ¿no? Lo que es el fondo uterino, ¿es confiable o es mejor el ultrasonido, ¿no? Obviamente, en pacientes, como volvemos a repetir, la historia clínica nos da una orientación en qué pacientes tienen factores de riesgo, pero sabemos que las variables antropométricas de la paciente, obviamente el grosor del panículo adiposo, pueden condicionar errores en el diagnóstico, ¿no? Entonces, cualquier feto, obviamente, o cualquier médico que no cuente con un ultrasonido, obviamente debe ser, bueno, se debe evaluar si hay sospecha a través de la medición del fondo uterino y es la única herramienta con la que se cuenta, obviamente enviarlo a una unidad de segundo o tercer nivel para que sea valorado por el especialista y determinar y confirmar si efectivamente el bebé tiene restricción del crecimiento. Entonces también es otra de las propuestas aquí en esta revisión temática, ¿no? También todos los fetos que son, bueno, con restricción necesitan una valoración estructural, ¿no? Porque muchos se pueden deber a alteraciones cromosómicas, ¿no? Síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 13, algunos síndromes genéticos, algunas displasias óseas. Entonces, todos los fetos que tienen, y sobre todo cuando la restricción, sabiendo que tenemos un cálculo de edad gestacional muy confiable, porque tenemos una longitud cráneo-cauda bien tomada y bien realizada, obviamente si tenemos una restricción de tipo temprano que empiece justo en la semana 20 a la 24, hay que sospechar que la causa no sea ni genética ni infecciosa. Entonces, en este caso, hay que ofrecerles a los pacientes, obviamente, estudio estructural y si no, también en su defecto, alguna prueba invasiva, ¿no? Como cariotipo molecular o DNA fetal en sangre materna, ¿no? Ante la sospecha que pudiera ser alguna condición de tipo genético, ¿no? También las causas infecciosas son frecuentes y más ahorita con COVID-19, obviamente el riesgo de restricción se ha incrementado, ¿no? Y el número de casos también en pacientes ha incrementado su presencia, ¿no? Entonces, obviamente, todos los fetos deben, obviamente, ameritar un estudio estructural y, obviamente, si no se encuentra ninguna asociación a nivel, bueno, del ultrasonido estructural, ofrecerles una prueba invasiva, ¿no? Cuando se presenta de forma muy temprana. También parte del artículo y de la discusión que se genera es el nuevo concepto que comentaban, también ahorita acabo de comentar de la ISO, ¿no? Clasificar a la restricción como una restricción temprana o tardía. Tienen dos componentes totalmente distintos. Realmente todos los modelos de predicción de la fetal medicine están diseñados para detectar restricción temprana, que es la que se presenta antes de la semana 32 a la 34, en donde obviamente una falla de la placentación y alrededor del 30% de las vellosidades crónicas van a estar afectadas. ¿Y qué es lo que la caracteriza? La alteración de la arteria umbilical. Y normalmente es la que sigue la progresión, ¿no? De la alteración de la umbilical, de la cerebral media y luego del ducto venoso. Aunque bueno, que ahorita digo, no ha salido en esta revisión, pero hay artículos, sobre todo algunos escandinavos, que hablan de que algunos bebés no siguen
el patrón normal, ¿no? Pueden tener nada más alteración aislada del ducto venoso, lo que a veces hace más difícil el seguimiento, ¿no? Y obviamente, en qué momento finalizar de una forma adecuada y oportuna la gestación, ¿no? Para evitar algún desenlace adverso. Entonces, en este consenso, obviamente, se analizaron, bueno, la importancia de clasificar así y obviamente saber que la restricción temprana siempre va a presentar alteración de la arteria umbilical y sigue la progresión. En caso de la restricción tardía, el seguimiento va a ser con la arteria cerebral media, ya que esta obviamente es la que nos va a dar el patrón de seguimiento y bueno, no se va a presentar en la restricción tardía alteración de la arteria umbilical. Solamente se ha visto que se presentan alteraciones del índice cerebroplacentario, así como de la arteria cerebral media. Otro punto importante también a tratar es con cuál grupo, digamos, a nivel internacional nos vamos a quedar con las guías, ¿no? La más conocida es el grupo, bueno, del Hospital Clínic de Barcelona, que realmente es muy sencilla, muy fácil, digamos, de aplicarse. Ya ha tenido sus modificaciones porque inicialmente se dividía en 5 estadios. Sin embargo, actualmente, bueno, cuenta con 4 estadios, ¿no? Sin embargo, no tiene estudios de validación, entonces, por ese sentido, digamos, poderla aplicar, digamos, de forma muy seguida no es factible. ¿Por qué? Porque obviamente muchos de los bebés posiblemente no van a caer en cualquiera de esos estadios, entonces va a ser difícil seguirlos, ¿no? Marie, la doctora Marie, en uno de los artículos que también ella publicó, ella habla de clasificar también en 3 estadios. Incluso el Congreso Americano de Estados Unidos, de la COG, ellos se basan solamente en las modificaciones de la arteria umbilical, no toman en cuenta lo que es el ducto venoso para toma de decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, a veces nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Entonces, también por eso ha surgido nuevas inquietudes por otros grupos de investigación. Entonces, en este caso, por ejemplo, Bashat arroja otra propuesta igual, ¿no? Estar siguiendo, obviamente, al bebé en base a las semanas y a través del Doppler y perfil biofísico establecer qué plan de seguimiento se va a hacer y de acuerdo a las modificaciones de la arteria umbilical. Y ya cuando se presente, digamos, restricción tardía, que es después de la semana 32 a 34, estar monitorizando al bebé con los cambios del índice de cerebro placentario y también el percentil de peso, ¿no? Entonces son propuestas diferentes en base a las necesidades que van surgiendo, porque ninguna de las clasificaciones que hemos tenido han podido acaparar o, digamos, incluir a todos los fetos, porque todos tienen diferente comportamiento. Entonces, de ahí la importancia de establecer si la restricción es de origen placentario o no lo es, ¿no? Algo más, bueno, obviamente de comentar en cuanto, bueno, al artículo. La conclusión, obviamente ellos, bueno, se basan que surgen también situaciones individuales en cuanto a raza, entonces, y condiciones individuales maternas. Entonces, hay una propuesta por un grupo británico que, de hecho, ellos ya crearon una calculadora que se llama gestation.net, que trata de individualizar lo más que se pueda, obviamente, con tanto variables maternas, condiciones como edad, sexo, condiciones maternas en cuanto a comorbilidades, para tratar de hacerlo más sensible, porque obviamente, digo, muchos de los bebés que son clasificados como fetos pequeños o como fetos restringidos, obviamente están sobreclasificados y obviamente tienen más intervenciones. Esto incrementa el número de vigilancia y también a veces se hacen finalizaciones de la gestación de forma más temprana en fetos que eran considerados, pues bueno, obviamente restringidos y que realmente eran fetos sanos, ¿no? Entonces la intención, obviamente con estas guías y con esta calculadora que están proponiendo el grupo de Inglaterra, es hacer todavía más especializada la detección y personalizada el seguimiento de un bebé con restricción, ¿no? Entonces, más que nada aquí de las conclusiones a grandes rasgos, en cuanto, bueno, a la revisión temática, es que, bueno, el parámetro más importante ahorita sigue siendo el peso fetal estimado para establecer el peso real del bebé. Y en este caso, obviamente, tomar en cuenta factores de riesgo, tanto maternos como fetales, así como el Doppler, y también establecer en qué tipo de restricción se encuentra, si es temprana o tardía,
para tener una proyección acerca de la feminización y cómo va a ser el seguimiento y cuál va a ser el vaso fetal de selección para poderlo seguir, ¿no? Porque si hablamos de una temprana, el que nos va a marcar la pauta va a ser la umbilical y obviamente toda la progresión del Doppler hacia el ducto venoso. Incluso ahorita hay algunos estudios que ya están incluyendo al istmo aórtico, sin embargo siguen, bueno, sin establecer algo definitivo, bueno, con el empleo de ese vaso. Sin embargo, también pues sigue aportando en algunos bebés que no cumplen, digamos, los requisitos de alteración del istmo aórtico y que son fetos que están en riesgo, ¿no? Y obviamente en los fetos de restricción tardía, que es la que se presenta después de la semana 32 en adelante, ahí estarlos monitorizando con la arteria cerebral media, la ganancia ponderal, digamos, semanal o cada 15 días, y también, bueno, con el índice cerebroplacentario, que es el que nos va a marcar la pauta para en qué semana, bueno, finalizar, ¿no? Ya sea en la semana 37, 38 o 39. Entonces, este consenso lo que busca es adecuar todas las guías que hay propuestas a nuestra, también una parte de nuestra población, ¿no? Y ver cuál es la que más nos conviene usar en nuestra práctica clínica. Digo, sería ahorita por el momento todo. No sé si tengan alguna observación, comentario. Sí, justo ahorita al final, doctora, hacemos las preguntas de todos los artículos. ¿Sí? Vamos a continuar.